Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver qué son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión numérica donde cada término excepto el primero es igual al anterior más una cantidad constante denominada razón aritmética, representada con la letra R. Sin embargo, ¿qué significará todo esto que acabamos de leer? Para entenderlo mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente progresión de los números 1, 5, 9, 13, 17 y 21. Rápidamente nos vamos a dar cuenta que del 1 al 5 se ha aumentado 4. Del 5 al 9 también ha aumentado 4. Del mismo modo, del 9 al 13 ha aumentado 4. Y lo mismo para los demás términos. Esta cantidad que aumenta se le va a denominar razón aritmética. Y como ya lo hemos visto en el texto, esta cantidad siempre es constante, es decir, siempre la razón aritmética va a ser la misma. También vamos a ver que cada número va a ser igual al anterior más la razón aritmética. Por ejemplo, seleccionamos el 13, va a ser igual al 9 más 4, que era la razón aritmética. El 17 va a ser igual al 13 más 4, que era la razón aritmética. Lo mismo para los demás términos. Debemos conocer también que cada número va a tener una posición. Y les vamos a llamar a cada número término. En el caso del 1 sería el primer término. Y va a estar representada por la letra A sub 1. A significa término y 1 es la posición. El 5 sería el segundo término. A sería el término y 2 sería la posición. El 5 sería el término 2. Al 9 le pondríamos A sub 3, que significa que es el tercer término. El 13, A sub 4, que significaría que es el término 4. Y de igual forma para los demás. El 17 sería A sub 5, el 21 A sub 6, hasta llegar a una posición n, la cual sería A sub n, que sería el término enésimo. Como vimos anteriormente, cada número era igual al número anterior más la razón aritmética. Entonces vamos a ver que el término 2 va a ser igual al término 1 más la razón. El término 3 va a ser igual al término 2 más la razón. El término 4 va a ser igual al término 3 más la razón, hasta llegar al término n, el cual sería igual al término anterior, es decir, al término n-1 más la razón. De esta forma, estamos poniendo cada término en función del término anterior. Nos damos cuenta, el término 2 está en función al término anterior. El término 3 en función al término 2, que es el término anterior. ¿Cómo sería si nosotros quisiéramos poner cada término en función al primer término? Para eso vamos a reemplazar. En el caso del término 3, vamos a ver que es igual al segundo término más la razón. Sin embargo, este segundo término ya lo hemos visto arriba. El segundo término sería el término 1 más la razón. Entonces, en lugar del término 2, vamos a reemplazarlo mentalmente por el término 1 más la razón. Sería entonces el término 1 más la razón más otra razón que ya tiene acá, sería el término 1 más 2 veces la razón. De esta forma, hemos puesto el término 3 en función del primer término, ¿sí? Es decir, el término 3 va a ser igual al término 1 más 2 veces la razón. Hay que darnos cuenta que el término 3, la relación que hay entre el tercer término y
las veces de la razón. ¿Sí? Cuando acá es 3, acá es 2. Vamos a ver el siguiente. El término 4 es igual al tercer término más la razón. En lugar de este tercer término, vamos a escribir lo que ya hemos hallado. Es decir, el tercer término es igual al término 1 más 2 veces la razón. Entonces tendríamos término 1 más 2 veces la razón, más la razón de acá abajo sería que el término 4 es igual al término 1 más 3 veces la razón. De nuevo hay que darnos cuenta que la posición del término 4 va a ser una más que las veces que multiplicamos a la razón. Entonces, de este modo, vamos a ver lo mismo con el término n. El término n sería igual al término 1 más, como hemos visto acá, multiplicamos a la razón por 1 menos que el término que estamos hallando. Vamos a ver ahora cuando tenemos una progresión aritmética descendente. Tenemos los siguientes términos: 26, 23, 20, 17, 14 y 11. Rápidamente vamos a ver que de 26 a 23 disminuye en 3. De 23 a 20 disminuye en 3. Y del mismo modo para los siguientes términos. Este menos 3 entonces sería nuestra razón aritmética. Otra vez vamos a identificar a los términos. El 26 sería el término 1, el 23 el término 2, el 20 el término 3 y del mismo modo para los demás términos hasta llegar a una posición n que sería el término enésimo. Vamos a ver lo mismo entonces que hace rato. El 23 sería igual al 26 más la razón, pero como en este caso la razón es negativa, se la restamos, entonces sería 26 menos 3, 23. Tendríamos que el término 2 es igual al término 1 más la razón. El término 3 sería igual al término 2 más la razón. Este es el término 3, 20 va a ser igual a 23 más la razón, pero como la razón es menos 3, sería 23 menos 3, 20. Del mismo modo para el término 4 y igual para el término 5. ¿Cómo podríamos expresar en función del primer término? Del mismo modo que hace un momento, en lugar de término 2 vamos a reemplazar por término 1 más la razón. Sería entonces término 3 es igual a término 1 más la razón, más otra razón que tenemos acá sería el término 1 más 2 veces la razón. ¿Sí? Hay que darnos cuenta la relación entre el número de término, es decir, el término 3, y las veces que se multiplica la razón. Cuando el término sea 3, la razón se va a multiplicar 2. Cuando el término sea 4, la razón se va a multiplicar 3 veces. Cuando el término sea 5, la razón se va a multiplicar 4 veces. Y así sucesivamente. En lugar del término 3, vamos a reemplazar el término 1 más 2 veces la razón. Tendríamos entonces el término 1 más 2 veces la razón, más una vez la razón, tendríamos el término 1 más 3 veces la razón. Y del mismo modo para el siguiente. De esta forma, hemos puesto al término 3 en función del primer término, al término 4 en función del primer término y así sucesivamente. El término 5 en función del primer término. Vamos a ver ahora la fórmula que vamos a aplicar para hallar el término general. El término general va a ser el término que nosotros queramos hallar. Por ejemplo, si nos dan una progresión aritmética
y queremos hallar el décimo término, para eso nos sirve esta fórmula. Si queremos hallar el octavo término, para eso nos sirve esta fórmula. ¿Sí? El término general es la fórmula que nos sirve para hallar un determinado término. La fórmula es la siguiente: el término enésimo es igual al primer término más la posición del término que nos piden menos 1 multiplicado por la razón aritmética. Acá vamos a tener que AN o A sub n es igual al término enésimo, A1 es el primer término, R va a ser la razón aritmética y N va a ser la posición del término que queremos hallar. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la siguiente progresión aritmética. Rápidamente vamos a ver que cada término es igual al anterior más 3. Es decir, de un término hacia otro va aumentando de 3 en 3. Vamos a aplicar la fórmula para hallar el segundo término. ¿Sí? Entonces, como nos piden el segundo término, para comprobar que el segundo término sale 5. Como nos piden el segundo término, entonces n, que era la posición del término que queremos hallar, va a valer 5. Va a valer 2, perdón. Entonces, en vez de a sub n, vamos a escribir a sub 2. Vamos a ver que el primer término es 2. En lugar de n, vamos a escribir la posición del término que queremos hallar, es decir, 2 menos 1 por la razón que es más 3. Vamos a realizar entonces la operación. A sub 2 va a ser igual a 2 más 2 menos 1 sería 3, 2 menos 1 sería 1 multiplicado por 3. A sub 2 entonces sería 2 más 1 por 3. De donde nos saldría que el término 2 va a ser 5. Con esto vamos a comprobar el término general. Vamos a ver otros ejemplos. El siguiente ejercicio nos dice hallar el decimoquinto término en la siguiente progresión aritmética. Tenemos los números 1, 5, 9, 13, 17 y 21. Como nos piden el decimoquinto término, el decimoquinto viene de 15. Significa que nos están pidiendo el término 15. Vamos entonces a ver que de una a otra posición está aumentando 4. Es decir, nuestra razón aritmética sería 4. Vamos a reconocer los datos que nos están dando. En primer lugar, tendríamos que el término enésimo, es decir, el término que vamos a querer hallar, va a ser el quinceavo, o sea, A15. El término 1 va a ser el 1. La razón, como podemos ver, es 4. Y como nos piden el decimoquinto término, n va a ser igual a 15. Como ya tenemos los datos, vamos ahora a aplicar nuestra fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. En vez de a sub n, vamos a escribir a sub 15, porque nos piden el quinceavo término o el decimoquinto término. En vez de a sub 1, vamos a escribir el 1, ya que el 1 es el primer término. En vez de n, vamos a escribir 15, debido a que nos piden el término decimoquinto. Y en lugar de r, vamos a escribir 4, de la siguiente forma. Tendríamos entonces que a sub 15 es igual a 1 más 15 menos 1 por 4. Vamos entonces a operar. Tendríamos 15 menos 1, 14, por 4, 56, más 1, 57. Tendríamos entonces que el término 15 es 57. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Calcula el primer término de una progresión aritmética si el término que ocupa el lugar 20 es 185.
Vamos a reconocer los datos. Nos están diciendo que el término que ocupa el lugar 20, o sea, A sub 20, es 185. Nos están dando también la posición, es decir, n va a valer 20. Y nos están dando la razón, es decir, 7. Vamos a escribir rápidamente los datos. El término 20 sería 185. El término 1 es el que nos están pidiendo, calcula el primer término. La razón, que sería 7. Y n, que es el lugar que nos están dando, sería 20. Como ya hemos obtenido nuestros datos, podemos aplicar la fórmula. A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por r. Y vamos a insertar estos datos en la fórmula. En vez de A sub n, escribiré 185, ya que A sub 20 es 185. El A sub 1 lo dejaré igual, ya que es el término que queremos hallar. En lugar de n, escribiré 20, es decir, será 20 menos 1. Y en vez de r, escribiremos la razón, que fue 7. Vamos a ver entonces que 185 va a ser igual al término 1 más 19 por 7. De este modo, vamos a multiplicar el 19 por 7 y vamos a tener que 185 es igual a A sub 1 más 133. Despejamos a nuestra incógnita, es decir, dejamos sola la incógnita, para lo cual tenemos que pasar el 133 a restar con el 185, por lo cual tendríamos que 185 menos 133 es igual a A sub 1, de lo cual tendríamos que el primer término va a ser 52. Vamos a ver un último ejercicio acerca de término general. Este ejercicio va a ser un poquito más complicado. El tercer término de una progresión aritmética es 11 y el sexto es 20. ¿Cuál es el término que ocupa el décimo lugar? Vamos a escribir acá nuestra fórmula con la que vamos a trabajar. Como nos dice que el tercer término de una progresión aritmética es 11, vamos a reemplazar rápidamente los datos. En vez de A sub n, escribiremos A sub 3, porque es el tercer término. En vez de n, escribiremos 3, porque es la tercera posición. Como nos dicen que el tercer término es 11, en vez de A sub 3, escribiremos el número 11. 11 sería igual al primer término más 13 menos 1, que es 2, multiplicado por la razón. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente dato, que es decir, que nos dicen que el sexto término es 20. Entonces escribiremos A sub 6 es igual al primer término más 6 menos 1 por la razón. Escribimos A sub 6 porque es el sexto término, el término 6 de la progresión. Y en vez de n, escribimos el número 6 debido a que es la sexta posición. Como nos dicen que el sexto término es 20, en lugar de A sub 6 escribiremos el número 20. Es igual al primer término más 6 menos 1, 5 por la razón. De este modo tenemos que 11 menos 2 veces la razón es igual al primer término. Y 20 menos 5 veces la razón es igual al primer término. Vamos a darnos cuenta entonces que estas dos ecuaciones son la misma. Ambas son igual al primer término. Como ambas son igual al primer término, podemos decir que 11 menos 2r va a ser igual a 20 menos 5r. Lo cual lo vamos a escribir de este lado. 11 menos 2r va a ser igual a 20 menos 5r. De este modo vamos a hallar el valor de r, que era la razón.
pasamos el menos 5 a sumar y pasamos el 11 a restar del siguiente modo. 5 menos 2R, ya que el 5 pasó con signo positivo, sin embargo pasó el 2R está con signo negativo, por lo tanto vamos a restar. Y el 11, que estaba con signo positivo, pasó a restar. Tenemos entonces 5 veces la razón menos 2 veces la razón va a ser igual a 3 veces la razón. Y 20 menos 11 va a ser igual a 9. De este modo vamos a darnos cuenta que 3 veces la razón es igual a 9. Por lo tanto, al pasar el 3, que está multiplicando, pasa a dividir. Tendremos que la razón va a ser igual a 3. Ya tenemos la razón, ahora la vamos a reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones que hayamos antes. Vamos a usar la primera, que el término 1 es igual a 11 menos 2 veces la razón. En vez de la razón, vamos a escribir el número 3, que recién hemos hallado. Por lo tanto, el término 1 sería igual a 11 menos 2 por la razón, que es 3. Tendríamos entonces que el término 1 va a ser igual a 11 menos 6, lo cual nos daría 5. Por lo cual el primer término va a ser igual a 5. Una vez que tenemos la razón, tenemos el primer término, ya vamos a poder hallar el término que ocupa el décimo lugar, para lo cual vamos a usar otra vez nuestra fórmula de término general. Tendremos entonces que el décimo término es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Recordemos que n es la posición. Como nos dice en el décimo término, entonces en lugar de n vamos a reemplazar el 10. En lugar de el término 1 vamos a reemplazar el 5 que acabamos de hallar. Y en vez de la razón vamos a reemplazar el número 3. Tendríamos entonces 5 más 10 menos 1 por 3. 10 menos 1 nos va a dar 9 multiplicado por 3 más 5. De este modo tendríamos 9 por 3, 27, más 5, 32. Tendríamos entonces que el décimo término es 32. Vamos a pasar ahora a la siguiente fórmula. La fórmula de la suma de términos, la cual sería la siguiente. La suma de términos o la suma de los n términos va a ser igual al primer término más el término n sobre 2 multiplicado por la razón. Si nosotros tuviéramos la suma de los 5 primeros términos, entonces acá tendríamos que poner el término 5 y en n iría 5. Si nosotros quisiéramos la suma de los 10 primeros términos, entonces acá sería S10. Acá pondríamos el décimo término y acá escribiríamos 10 porque es la posición que nos dan. Del mismo modo, si nosotros quisiéramos la suma de los 20 primeros términos, tendríamos entonces S20. En vez de AN iría el término 20, el término que ocupa la 20ª posición. Y en vez de n tendríamos el número 20. Vamos a ver entonces que Sn va a significar la suma de los n primeros términos. A sub 1 va a ser el primer término. AN va a ser el término enésimo o el término que ocupa la posición n. Y n va a simbolizar la posición del término que queremos hallar. Para comprobar esta fórmula vamos a hacer uso de la siguiente progresión. Vamos a ver que en esta progresión aumenta de 3 en 3. Vamos a aplicar rápidamente la fórmula para hallar la suma de los 3 primeros términos, es decir, de estos 3. ¿Sí?
Si sumamos va a ser 2 más 5, 7, más 8, 15. Es decir, al aplicar nuestra fórmula, nos tiene que dar como resultado el número 15. Reemplazamos entonces, como queremos la suma de los tres primeros términos, vamos a poner S3. El término 1 va a ir sumado con el término 3. ¿Por qué con el término 3? Porque queremos la suma de los tres primeros términos. Y en vez de n, vamos a poner el 3, porque es la posición del término que nos están dando. Como nos dicen la suma de los tres primeros términos, n va a valer 3. Vamos a reemplazar entonces. El primer término es 2. El tercer término será 8. Tendremos de la siguiente manera. 2 más 8 sobre 2 por 3. 2 más 8 nos va a dar 10. 10 sobre 2 por 3. 10 sobre 2 sería 5 multiplicado por 3. Tendríamos entonces 15, que es la suma que hallamos al comienzo. 2 más 5, 7, más 8, 15. Vamos a ver ahora un ejemplo. En una fábrica de acero se agrupan los tubos formando un prisma triangular para su mejor almacenamiento, como se ve en la imagen, es decir, de esta forma. El agrupamiento se inicia con 10 tubos en la primera fila. En las siguientes filas, el número de tubos va disminuyendo en 1 hasta llegar a la fila que tiene un tubo. ¿Cuántos tubos habrá en 10 grupos? ¿Qué significa esto? Que vamos a tener de esta forma los tubos agrupados, en donde en la primera fila tendremos 10 tubos. En la siguiente 9. En la tercera fila tendremos 8 y así sucesivamente hasta que en la última fila tendremos un tubo. Vamos a ver cómo se resuelve este problema. Nuestra progresión aritmética quedaría de la siguiente forma. En la primera fila 10, en la siguiente 9, en la siguiente 8 y así sucesivamente hasta que en la última va un solo tubo. Pondremos entonces los términos. Como en la primera fila va a ir el 10, entonces le pondremos que es el término 1 o la fila 1. El siguiente sería el término 2. El 8 sería el término 3 y así sucesivamente. El décimo término sería el 1. Vamos a aplicar ahora nuestra fórmula. La suma de los n primeros términos es igual al primer término más el término n sobre 2 por n. Como queremos sumar los 10 términos, es decir, las 10 filas, entonces en vez de Sn tendríamos S10. En lugar del primer término vamos a escribir el 10, perdón, porque es el término que ocupa el primer lugar. En lugar de AN tendremos el término 10, es decir, el 1, dividido entre 2 y multiplicado por n. Como tenemos 10 filas o 10 términos, el valor de n va a ser 10. Tendríamos entonces de la siguiente forma. La suma de los 10 primeros términos es igual a 10 más 1 sobre 2 por 10. Tendríamos entonces que 10 más 1 es 11 entre 2 por 10. 11 por 10 nos daría 110 sobre 2. Por lo cual la suma de los 10 primeros términos sería 55. Sin embargo, esto es la cantidad de tubos que contiene un solo arreglo. La pregunta nos decía, ¿cuántos tubos tendrán en 10 arreglos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si un tubo tendrá si un arreglo tendrá 55 tubos, ¿cómo hacemos para saber en 10 arreglos? Entonces vamos a multiplicar 55 por 10, porque son 10 grupos. Tendríamos entonces que en 10 arreglos o en 10 grupos de tubos tendríamos un total de 550 tubos. Bien chicos, esto ha sido todo.
Espero ahora que puedan resolver su cuaderno de trabajo.